iglesia bajo ataque. Amén. De eso se trata el tema de ahora. La iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a sentir el poder de Dios, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, y comenzó a hacer lo que Dios le mandó, que es predicar. Y al hacer esto causa un efecto positivo en los que creen, pero causa un efecto adverso, totalmente contrario a todos aquellos que no quieren recibir el mensaje. Se sienten atacados, ofendidos, celosos. Por lo tanto, ¿qué hacen? Atacan. ¿Y cómo atacan? Con el poder que le corresponde. Ellos tienen poder. Los que están en el gobierno, religiosamente hablando, van a mostrarse, ¿no?, agresivos contra los creyentes del primer siglo. Perdón. Entonces, bajo esa premisa vamos a ir a nuestro contexto, que siempre es importante, ¿no?, para que podamos encontrar los detalles de qué está sucediendo. Ya saben que el título entonces tiene que ver con las reacciones contra la predicación del Evangelio, que fue la voluntad de Jesús. Jesús ascendió al cielo y les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué comenzó a pasar? En este contexto de iglesia, la iglesia del primer siglo comenzó a participar. En el capítulo 3 encontramos un cojo sanado, ¿no? Y muchas personas se convirtieron después de la predicación de Pedro. La predicación de Pedro era muy simple. Ustedes fueron los que originaron la muerte de Jesucristo. Dios el Padre lo resucita de entre los muertos y nosotros somos testigos de su resurrección, y nos acompaña el Espíritu Santo como soporte a través de los milagros y las sanidades para que ustedes evidencien que Jesucristo es el Mesías. Ya está, esa es toda la prédica de Pedro, ¿no? Y la prédica de Pedro es la misma, solo que cambia de repente las respuestas, cómo se dan, los argumentos o los textos bíblicos que son abundantes en el Antiguo Testamento para poderle darle soporte a esto en un diálogo. Así que este tenor se va a repetir sucesivamente, y muchos de los que escuchan este mensaje en el pueblo se convierten y creen. Algunos estudiosos, no más acuciosos, piensan que habían algo más de 20.000 personas que se habían convertido en un primer año de iglesia, ¿no? Esto ocasiona que haya un primer arresto con Pedro y Juan. Y el cojo, pues simplemente concluyen de que no los pueden atrapar, que no los pueden tener presos porque el pueblo está a favor de ellos. Así que les dicen que se callen, que no prediquen, que no hablen más en el nombre de Jesús. Y Pedro da una respuesta increíble, ¿no? Vean ustedes a quién obedeceremos, a los hombres o a Dios, ¿no? Juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes o a Dios. Porque no podemos, dice Pedro y Juan, dejar de decir lo que hemos oído y hemos visto. Así que, si bien es cierto, el sumo sacerdote les dice que se callen, Pedro y Juan le dicen: lo siento, no lo vamos a hacer. Cantadito, los dos lo tenían muy claro. Ellos regresan con los demás discípulos, con los apóstoles, y hacen una oración increíble, una oración poderosa, ¿verdad? En la que no piden ser resguardados del mal. Qué locura, ¿no? Porque en el mejor de los casos yo pediría: Señor, gracias por haberme librado, y ahora yo te pido, Señor, que me libres de la persecución, del mal, ¿no? ¿Ellos qué piden? Piden: Señor, permítenos tener la valentía para seguir predicando. Eso es lo que ellos piden. Es una locura, ¿no? Les va contra el sentido común. Dios me libró de un peligro por obedecerle, entonces me voy lejos, me voy a Chile, ¿no? Que me aman, me voy a Colombia, que me quieren, me voy a, qué sé yo, pues, ¿no? Te vas fuera de tu país. ¿Por qué? Porque no quieres que te persigan y te maten. ¿Pero qué piden ellos? No importa si me matan, Señor, yo voy a seguir predicando. Te pido más bien que me des valentía. ¡Wow! ¿Cuántos de los que estamos acá podríamos hacer algo así? Orar para que Dios nos dé valentía para seguir predicando a pesar de que eso nos cause persecución o pesar, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Y además ellos dicen: Señor, y tú acompáñanos, ¿no? A través del soporte que necesitamos para que al predicar nos acompañen señales y milagros que indiquen que tú eres quien estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y ellos fueron, esto fue tremendo en el primer siglo, y el Señor los acompañó con los señales y con los milagros, y ellos comenzaron a compartir lo que tenían, porque la persecución ocasionaba que haya hambruna dentro de los cristianos. Aquel que se convertía a Cristo prácticamente iba a vivir en la mendicidad, y esto ocasiona que la iglesia se vuelva generosa. Si yo tengo de más, pues no me sirve, te voy a compartir. Tú que por predicar la palabra o por ser cristiano, ahora tu familia te abandonó, no te preocupes, acá no te va a faltar pan ni comida. Entonces, esa generosidad fue increíble, tanto así que uno de ellos, que es conocido como el que consuela, que es Bernabé, vende una propiedad y la entrega a los apóstoles, y eso hace que muchos hagan lo mismo. Y entonces entramos a una siguiente sección en este contexto de historia, en la que Dios purifica
purifica a su iglesia, porque algunos quisieron seguir el ejemplo de de Bernabé, pero estos dos que están justo a mi espalda, que es Ananías y Zafira, quieren participar también del dar, sin embargo quieren sacarle algún provecho carnal al asunto y hacen una acción en medio de una hipocresía, cosa que Dios no les había pedido. Dios nunca les pidió vendan todo y síganme. Dios sí quiere que tengamos el deseo de entregarle todo a Él y seguirle a Él, eso sí es cierto, pero Dios nos lo va a pedir a algunas personas que Él tenga un plan específico, ¿no? Que nos va a costar alto y caro el precio social de vida, ¿correcto? Porque simplemente Dios tiene un plan mayor y quiere que participemos, pero por lo general al que se convierte no quiere que viva en la mendicidad, o sea, no es el plan de Dios. Sin embargo, Ananías y Zafira hacen algo que Dios no les pidió y encima le mienten a Dios, aunque Dios no puede ser engañado. Ellos cometen el pecado de mentirle a Dios. Y entonces Dios purifica a la primera iglesia y les quita la vida a los dos, ¿no? A los dos le quita la vida. Entonces, esto es interesante porque así llegamos al capítulo 5, en la que encontramos que Pedro, ¿no? Después de que la iglesia fue purificada, los que no querían creer se van, los que estaban dudando dijeron, no, esto está muy, Dios es radical, ¿eh? O sea, Dios quiere que vivamos en santidad total y que le sigamos, es muy exagerado Dios. Así hablan algunos, ¿no? Y se van, pues la puerta está abierta, Dios no quiere que te pierdas, pero no te va a arrastrar dentro de la iglesia. Entonces los que se quedan más bien se santificaron. Y esto ocasionó que incluso la sombra de Pedro, dice allí, sanaba a mucha gente, ¿no? Mucha gente era sanada. Y el testimonio de ellos y el propósito de la predicación y de las sanidades que ocasionaban era siempre predicar a Cristo resucitado. Ese es siempre el objetivo. Ok, vemos entonces esta situación, 20.000 personas convertidas, milagros increíbles que estaban sucediendo, la iglesia totalmente purificada. Y así llegamos nosotros al contexto del estudio del día de hoy, correcto, en la que en los versículos 17 al 42 se intensifica la persecución y ahora ya no solo contra Pedro y Juan, sino que son buscados los apóstoles para ser arrestados, ¿no? Esto es mucho más intenso y vamos a notar acá que la motivación por la cual ellos van a hacer esto es básicamente los celos, la envidia. Y bajo esta premisa, nosotros vamos a ver cómo responden los apóstoles. Ellos podrían haber respondido con rechazo, ellos podrían haber respondido con un sentido de amargura. Señor, pero si hago tu voluntad, ¿por qué tengo que sufrir? Si hago tu voluntad, ¿por qué tengo escasez? Si hago tu voluntad, ¿por qué me pegan? ¿No? ¿Por qué me maltratan físicamente o verbalmente? Pero vamos a ver que la respuesta de ellos fue siempre obediencia y amor, que es lo que Dios está buscando en un creyente. Correcto. Bueno, vamos a nuestra primera sección. Vamos a tener una lectura ardua, ¿no? Así que prepárense en sus Biblias para poder continuar. Lo primero que encontramos es la causa de la persecución, ¿no? La causa de la persecución es básicamente esto, celos y envidia. Versículo 17 al versículo 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ojo, subráyalo porque es importante que no es un buen hijo de vecino, ¿no? No es solamente un buen hijo de familia que quiere hacer algo, es el sumo sacerdote, es la entidad más alta con relación al gobierno religioso de Israel. Todos los que estaban con él es su corte, ¿no? Todos los que estaban junto con él. Y este grupo que estaba con él era de una de las secciones de la nación de Israel que estaba liderado por esta cúpula y tenía varios grupos por los pensamientos y las inclinaciones que tenían. Un grupo era los fariseos, que son muy conocidos, ¿verdad? Fueron los que siempre estaban en contra de Jesús. Recuerda, esos fariseos que eran tan feos. Por este otro lado encontramos a los saduceos, que justamente es lo que cita aquí. Los saduceos con el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿En qué creían y en qué no creían? Pues la lista es larga, pero básicamente había una diferencia entre saduceos y fariseos. Era que los saduceos no creían en milagros, toma nota, no creían en milagros, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Pues no sé qué creían estos tipos, ¿no? Si eso es básicamente la corte celestial, ¿no? Y esto es increíble porque ¿qué predicaban los apóstoles? A Jesucristo y a perfecto, resucitado.
¿Qué los acompañaba para su predicación y testimonio? Milagros. Milagros. ¿Quiénes les hablaron a José y a María cuando fue embarazada y tuvo que oír? Ángeles. Así que la predicación de los apóstoles iba en total dirección opuesta a lo que los saduceos creían. Y aún así, a pesar de que supuestamente estos saduceos que tenían al sumo sacerdote a favor de ellos, este grupo, entre comillas, cristiano fraudulento, ¿ok?, jalaba más gente que el sumo sacerdote y los saduceos. O sea, yo soy aquí el capacitado, yo soy el entrenado, yo me he dedicado a esto, y viene este pescadorcito de Galilea, todavía ese barrio, ¿no? Y viene aquí, se lleva a la gente, y la gente lo sigue. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces se llenaron de... Aquí está. Esta palabra celos es, wow, qué fea, ¿no? Porque qué feo es que alguien esté en celos por los demás. Pero la Biblia nos dice muchas veces que la motivación de la gente es los celos, las envidias. Santiago incluso nos habla acerca de que por qué hay guerras y por qué hay conflictos. Siempre hay conflictos, ahora mismo en Ucrania, Rusia, ¿no? Y se levantan los poderes. ¿Por qué hay guerras? Dice, por celos, por envidias, por egoísmo. Y es que lamentablemente, aunque sigamos orando por paz, los rumores de guerras y las guerras van a aumentar cada vez más, porque está profetizado en los evangelios, y Jesús lo dijo, que así será. Estos tiempos serán marcados por la maldad del hombre, la codicia y los celos de los hombres. Y no fue diferente en la época de los apóstoles, donde había celos, y ojo que estos celos son de los líderes religiosos, quienes no deberían dejarse llevar por estas cosas. Pero acá está marcadísimo, los celos los ciegan y no les hacen ver el evangelio. Qué terrible, ¿no? Que te pongas una venda y digas, no, yo no quiero creer, yo quiero seguir creyendo en lo que quiero, y no importa que todo esté bien, no importa que Dios haya hablado, yo quiero seguir en esto. Y si Dios te bendice a ti, yo me muero de celos. Es que es hasta absurdo suena como se dice, ¿no? Pero esto fue lo que sucedió. Se llenaron de celos al ver que estos jalaban más gente a Dios que ellos. Ahora, ¿qué hicieron entonces? Pues me lleno de celos y podría haber puesto a pensar, ¿por qué tengo estos celos que no vienen de Dios? Y ponerme a pensar y arrepentirme de mis celos, mi pecado, y buscar por qué ellos sí son bendecidos y encontrar la bendición, amén o no. Pero ¿qué hicieron? Versículo 18, echaron mano a los apóstoles. Ojo que dice apóstoles en plural y no especifica como en el caso anterior, Pedro, Juan y obviamente el cojo fueron encarcelados. Así que aquí, como está hablando en un plural total, aparentemente eran todos los apóstoles. Como los apóstoles estaban predicando públicamente y constantemente en el templo, no fue difícil encontrarlos y apresarlos a todos. Puede ser incluso también Ananías, ¿no? Ananías, quien era parte de los 12 ahora, ¿no? Y los pusieron en una cárcel pública. Yo no sé si alguna vez has estado en una carceleta, pero no es nada cómodo, es muy fría y hasta húmeda. Peor si tiene barrotes, el fierro es hasta atrae el frío. Pero ahora, si te pones a pensar, cada vez que vemos dibujos de este tema, es interesante porque vemos que están en como una especie de cuartito, con su ventanita, ¿no? Con fierritos y sus barrotes, ¿no? Están encarcelados porque es nuestra idea actual de lo que es una cárcel, pero en esos tiempos una cárcel pública, como está mencionado acá, era de lo peor, era un cieno, eso era una covacha, era un hueco, es decir, buscaban la parte más baja de la propiedad, hacían un hueco enorme, un hueco allí, y los metían allí. Y eso es todo, o sea, no había más, no hay ventanitas, no hay rejitas, no hay comida en charola para el presito, no había derechos humanos como ahora lo hay. Entonces, ¿cómo hacían sus cosas? Estaban ahí una semana, les tiraban la comida y ellos tenían que comer con el barro sucio que había abajo y obviamente tenían que hacer sus necesidades allí también. Si eran 2, 3, imagínate cómo estaba ese lugar, con cucarachas, con ratas, con animales y ese hedor constante. Ese lugar era espantoso. Ahora imagínate 12 apóstoles que estaban predicando todo el día, los meten en la noche allí todos sudorosos, cansados, fatigados. ¿Qué habrán pasado esa noche en ese lugar? ¿Cómo la habrán pasado? Realmente espantoso. Así que quitémonos la idea moderna de lo que es una prisión, que no deja de ser fea, pero ese tiempo era mucho peor, mucho, mucho peor. Cárcel pública. Así que, ¿qué los estaba motivando? Los celos.
Pero ok, eso es lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, vamos a ver que en los planes de Dios hay otra cosa. Vamos a ver el método divino del rescate, es que Dios va a acudir y va a actuar. Miren lo que sucede en el versículo 19, ¿no? Vamos a ver que el Señor envió un ángel para sorprender a los saduceos, más un ángel del Señor. Ok, ya entendemos que está abriendo la reja y los va a liberar, ¿verdad? Porque de eso se trata. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios envió un ángel? ¿Por qué Dios no envió un terremoto? ¿Recuerdas a Pablo y a Silas? Ellos estaban encarcelados, había un terremoto, todo se reventó y se abrieron las rejas y ellos salieron. ¿Por qué no hizo Dios simplemente que todos se quedaran dormidos y se abrieran las... ¿cómo se llama? Las mancuernas estas que se ponen acá para que no se puedan liberar las cadenas y ellos puedan salir. ¿Qué pasó? ¿Cómo que un ángel? ¿Recuerdas en qué no creen los saduceos? Sí, exactamente, no creen en los ángeles. Y cuando los atrapen a ellos y les pregunten cómo se liberaron, porque no hay pruebas de su salida, ellos tenían que haber dicho fue un ángel. Para darles en el cogote, ¿no?, a estos incrédulos. Así que acá tenemos un ángel del Señor. No dice que ángel, en los evangelios, en el tiempo de José y María, pues se dijo el nombre del ángel, ¿verdad, Gabriel? Pero en este caso no menciona, es un ángel del Señor. Pues, ¿cuántos ángeles tiene Dios? Millones de ángeles. ¿Y cuántos habían en el cielo? Millones de ángeles. ¿Y cuántos jaló el diablo? 1 de 3. Si eran 3, el diablo jaló solo 1 y Dios se quedó con ¿cuántos? 2 de 3. Así que hay más ángeles de Dios que ángeles caídos. Así que imagínate esa lucha. Algunos creen que estamos en una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. En algún momento gana la oscuridad, en algún momento gana, como si fuera una competencia. En realidad las tinieblas ya perdieron. Ya perdieron. En la cruz fueron vencidos. Y los ángeles de Dios, que son 2 veces más en número, son más poderosos porque Dios está con ellos. ¿Amén o no? Así que nosotros tenemos que entender que ya hemos vencido a las tinieblas y no estamos en una lucha contra ellas. ¿Sabes cuándo peleamos contra ellas? Cuando nos dejamos llevar por ellas. Abrimos puertas y alimentamos nuestra carne se levanta. Entonces pues nos sentimos abrumados, nos sentimos en tentación. Pero después de eso, si tú no le abres puertas, no puede vencerte el diablo. Amén, gloria a Dios. Entonces el ángel abre de noche la puerta en la cárcel. Si ellos fueron apresados tarde noche y ahora ya es de noche, estamos hablando casi madrugada, ¿ok? Y luego los saca. ¿Cómo los saca? Pues es milagrosa la salida de ellos porque las puertas están cerradas, lo vamos a ver más adelante, y los guardias están afuera. Nadie supo cómo salieron. Dios los hizo dormir a todos. Pues Dios le dio un diazepam fuerte a todos, se quedaron dormidos paraditos y salieron por la puerta y después la cerró. Dios hizo simplemente que se transportaran, no lo dice, simplemente nadie sabe cómo salieron. Y esto es increíble, ¿no? Porque esto me hace acordar la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, ¿tú crees que tuvieron que sacar esa roca para que Jesús saliera de la tumba? Es absurdo. Jesucristo resucitado podía pasar las paredes, entonces no había necesidad de sacar la roca. ¿Sabes para qué movieron la roca? ¿Sabes para qué sacaron esa roca? Para que los ángeles sacaron la roca para que la gente pueda entrar y ver con sus propios ojos que Jesús ya no estaba ahí. La resurrección de Jesucristo. Ahora, el motivo de la liberación no era apapacharlos a los pobres apóstoles que están sufriendo por causa. ¿Cómo sufre? Pobrecito mi apostolito Pedro, Pedrito, ¿no? No, ¿sabes cuál era el motivo de la liberación de ellos? Míralo conmigo, a ver si lo descubrimos juntos. Versículo 20 al 21. Id, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Pero eso es contrario a mi lógica. Mi lógica me dice, te han apresado por hacer algo bueno, pues vete a otro lugar y sigue haciendo lo bueno. No te quedes ahí, esa es mi lógica, ¿no? Huye, sal de ahí porque te van a matar, te van a martirizar y ya no vas a poder seguir predicando, pues eso es lo lógico. Pero, ¿qué cosa le dice el ángel? 2 cosas le dice. La primera está acá en rojito en el versículo 20, yo lo subrayé, dice id, así que si puedes, subráyalo. Y luego, después de la coma, acá en celestito dice anuncien. ¿Cómo me hace acordar esto al mandato de Jesucristo también a los apóstoles? ¿No? En Mateo capítulo 28,
¿no? Del 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos. Id es la misma palabra, vayan, mientras que hacen su vida, sigan predicando, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, como bautizamos ayer, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, anunciando, predicando. Acá está, el mandato de Jesús no ha cambiado. Te metieron preso por causa de Cristo, te saco, ¿para qué? Para que sigas predicando. Estás padeciendo por causa de Cristo, y si Dios te libra, ¿para qué crees que es? Para que sigas haciendo la voluntad de Dios. Si Dios te saca de algo, es para que sigas haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, los libra. El versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana. Si fueron liberados en la noche madrugada, el templo se abría muy temprano porque la gente iba a orar. Entonces prácticamente ellos no fueron a descansar, ellos no fueron a tomar un relajo de una semana de la cárcel para tomar fortaleza de los problemas que han tenido. No. Fueron así todos sucios tal vez, o de repente se bañaron rápido y se fueron e hicieron exactamente lo que les dijo el ángel. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Enseñaron. Fueron y enseñaron. La motivación, entonces, el motivo por el cual son liberados es para eso, para que sigan haciendo el llamado de Dios. Si tienes un llamado, no dejes de hacerlo. Aun cuando todo parezca que no pasa nada, sigue haciendo, sigue cumpliendo con tu llamado. Veamos la planificación del concilio, ¿no? Los ancianos de Israel van a tomar una decisión. Una decisión que va a ser fatal para ellos. Pero veámoslo juntos, veámoslo juntos. Lo primero que va a pasar es que hay una convocatoria a la asamblea. El versículo 21 continúa diciendo, entre tanto que pasó este milagro y que los apóstoles liberados de manera sobrenatural fueron, ¿no? y predicaron en el templo, en ese instante se juntan, ¿no? Como dicen ahí las películas, mientras tanto, al otro lado de la ciudad, ¿sí? Mientras que sucedía esto, al instante estaba sucediendo que vino el sumo sacerdote y los que estaban con él. ¿Te acuerdas quiénes eran? Los saduceos. Muy bien. ¿Qué hicieron? Convocaron al concilio, es decir, los ancianos, los líderes del consejo y a los ancianos de Israel. Y entonces, estando todos juntos, enviaron a la cárcel para que traigan a los apóstoles. Pues supuestamente eran los 12, ¿no? que estaban allí. Entonces, lo que vamos a ver es que el milagro de que fueron liberados va a ser anunciado, pero a su vez es ignorado. Esto es triste, pero bueno, es lo que sucedió. Verso 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Ellos llegaron, hicieron su trabajo. Entonces, volvieron, obviamente, a dar su reporte, a dar el aviso. Verso 23, diciendo, por cierto, y acá están los detalles de su reporte. La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Ya llegamos, todas las rejas cerradas con candado, muy bien. Los guardias estaban afuera haciendo su servicio, tales como los dejamos, no se habían ido, estaban de pie en la puerta. ¿Sí? Nadie entró, nadie salió, puertas cerradas, todo enrejado. Mas cuando abrimos todo, crash, crum, crum, plash, abrimos, vamos a ver el hueco, a nadie hallamos adentro. ¿Cómo? ¿No hallaron a nadie adentro? Sí, a nadie hallamos adentro. Verso 24. Y cuando oyeron estas palabras, mira, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaron, ¿no? en qué vendría a parar todo aquello. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es esto? Mira, los líderes religiosos de la época de Jesús y de los apóstoles han tenido más evidencias que nadie para que ellos puedan convertirse al Señor Jesús, a Dios, para que puedan regresar a Dios. La Biblia dice que las señales y los milagros son para los no creyentes y la ley y los escritos es para los judíos. Y todos los milagros y toda la obra que hizo Jesús y los apóstoles están fundamentados en el Antiguo Testamento, como parte de la venida del Mesías y el regalo del Espíritu Santo. Así que todo sumo sacerdote, todo jefe de la guardia, todo principal, todo anciano,
que quería ver los milagros y compararlos con el Tanakh o Tanakh, que en este caso es solo el Antiguo Testamento para ellos, que es el nuestro, iban a encontrar evidencias suficientes para entender que eso venía de Dios. Sí. Entonces la pregunta que está acá evidencia que ellos no querían ver. Tenían todas las evidencias, pero no quieren ver. Como dice, no hay más necio que el que no quiere ver. No hay más ciego que el que no quiere ver. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿por qué entonces vas a regresar al mundo? Esa pregunta me la hago con muchas personas que sufren, padecen, vienen a Cristo, Dios alivia su alma, su corazón, tal vez siguen con dificultades y problemas, pero están librados en su alma, hay paz. Pero de repente se enciende algo, de repente hay una tentación que él anhelaba, de repente hay un trabajo que lo absorbe y entonces regresan sobre sus pasos y ya se olvidan de Dios. ¿Qué pasó? Después de tanta evidencia de Dios para tu vida, ¿regresas a las cosas del mundo? ¿Te dejas llevar por el afán? Estos hombres no querían ver y muchos de nosotros no queremos regresar a Dios por simplemente pura necedad. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de sacarnos las vendas y ver que necesitamos venir al Dios de gloria y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, buscar al Señor de todo corazón. Ok, ahora entonces, mientras que esto sucede, alguien que fue tal vez a la cárcel o que sabía que estaban buscándolos, se da cuenta dónde están y llevan este anuncio al sumo sacerdote, versículo 25, ¿no? Las acciones de los apóstoles son anunciadas, pues. Pero viniendo uno, ¿ok? No era, o sea, ya había venido la guardia, pero otro les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, yo sé dónde están. Ajá. ¿Dónde están? En el templo. ¿Y qué están haciendo? Enseñando al pueblo. Están haciendo exactamente lo que el ángel les dijo. Qué importante es la obediencia. Es muy importante la obediencia a Dios. Y yo anhelo poder seguir a Dios el resto de mi vida y que me siga esforzando por ser obediente. Tal vez no somos pues la perita en dulce, no somos los cristianos ideales, no somos los cristianos del mejor ejemplo en el mundo. Pero cierto es que sí nos esforzamos en hacerlo. Cierto es que sí oramos y buscamos, Señor, ayúdanos a ser los más leales y fieles. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras dudas, de nuestros fracasos, queremos hacer lo correcto, queremos que tú, Señor, nos guíes. Pues yo te animo a que te esfuerces, a que busques a Dios y hagas la voluntad de Dios y hagas lo que Dios te dice, aun cuando te pueda costar incluso tu libertad, ¿no? Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice la Biblia que es agradable y perfecta. Yo no sé por qué algunos le cambian esa última parte y aunque no lo dicen, lo piensan, ¿no? La voluntad de Dios es terrible y espantosa porque hacer la voluntad de Dios significa dejar esto, dejar el otro, dejar aquí, dejar allá. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo vacilarme así ni allá. Por eso es que no voy a Dios, dice. Bueno, haces bien en no ser hipócrita, ¿ok? Haces bien en no fingir ser cristiano sin realmente serlo. Pero si quieres venir a Dios, Dios está pidiendo que te arrepientas y dejes todo tu pecado. Hay evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne y que ha venido a ocupar tu lugar de castigo en la cruz para que te arrepientas y tengas vida eterna. Es tu decisión si quieres morir en tus pecados para siempre. Es tu decisión si que por tu culpa murió Jesús en la cruz. Por mi culpa Jesús se dejó crucificar para ocupar mi lugar de castigo. Es necesario que me arrepienta de todos mis pecados. Amén. Y que encuentre en Jesucristo el perdón de mis pecados. Por su sangre he sido perdonado. Hoy día es un buen día para que te arrepientas de tus pecados y vengas al Señor. Dejemos una vida cristiana así toda enclenque, toda flácida, una vida espiritual toda lánguida. Y anímate a venir al Señor hoy día para que encuentres salvación y vida eterna en Él. Hoy es un buen día para ser salvo. Hoy es un buen día para dejar esa ambivalencia, esa forma de vida light, cristiano 007. Nadie sabe que soy cristiano, ¿no? Para que no me digan nada, para que no me rechacen. Basta, hermano. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos. Se avecina el anticristo, se avecina, todo se está armando. Mira las guerras, mira las coaliciones. Mira, todo se está poniendo en la plataforma para que salga a la palestra el anticristo. No falta mucho tiempo y es tiempo de que los cristianos decidamos si vamos a ser verdaderos cristianos o no.
¿Te va a costar? Sí, pues, te va a costar. La vida, tal vez la misma vida, tal vez el trabajo, tal vez el trabajo. Pero nuestro sustento es el Señor, nuestro resguardo es Dios. Amén. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer el concilio? ¿Se dieron cuenta de que los apóstoles estaban liberados? Sí, entonces van a traerlos. Van a mandar al jefe de la guardia, ¿no? Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo como sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Esto es hasta tragicómico, ¿no? ¿Por qué? Porque si se te ha escapado alguien de la cárcel y tú vas con todos tus guardias, ¿qué haces? Pues normalmente si ves televisión, películas de policiales o de repente las noticias nada más, ¿no? Atrapan a un ladrón, lo ponen al suelo contra el vehículo, manos atrás, las mancuernas, ¿no? Con las manos atrás y lo llevan del cuello con la mano jalada. Claro, pues no se te vaya a escapar de nuevo. Pero acá dice que los trajeron sin violencia, era el jefe de la guardia, o sea, él imponía autoridad delante del pueblo, pero él vio que lo que había pasado era sobrenatural, que el pueblo estaba a favor de los apóstoles y los apóstoles tenían tal audacia que después de haber sido librados se van a predicar al lugar donde fueron tomados presos. O sea, esto es algo, es una valentía increíble. Y esta gente, la verdad es que está desenfocada de Dios porque ellos no tuvieron temor de Dios. ¿De quién tenían temor? Del pueblo, de ser apedreados por el pueblo. No le tengas tanto miedo al hombre que puede quitarte solamente la vida en este mundo. Tenle temor a Dios, quien puede enviarte al infierno si Él quisiera. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Pues sí, hay que tener respeto a las autoridades, hay que tener cuidado de no ofender y todas estas cosas. Es correcto, está bien, sí. Pero si alguien me pide hacer algo en contra de la voluntad de Dios, así me tiemblen las rodillas porque es una autoridad suprema, yo no le voy a obedecer. No puedo estar con temor de hombres, tengo que obedecer a Dios, es lo que dice la palabra. Así que tenemos que encaminarnos a eso. Ahora, ¿cómo trajeron entonces sin violencia? Esto puede ser hasta medio como para un chiste, ¿no? Viene el jefe de la guardia con toda su autoridad, con toda su comitiva, ve a los apóstoles y, señores apóstoles, disculpen, ¿ustedes se acuerdan que ayer estuvieron con nosotros en la cárcel, ahí en el pozo? Y pues, no sé cómo salieron, ¿no? Pero ahí está toda la gente al frente y queremos que ustedes nos acompañen un ratito al concilio porque quieren conversar con ustedes. Pues, no tengo idea cuál fue el diálogo, pero cómo los convencieron. Dice, los trajeron sin violencia. O sea, tuvo que haber sido un diálogo. Tuvieron que haberles pedido permiso, por favor, ¿no? Dice, hazme el servicio, pues, por favor, ¿no? Mira, tengo hijos, tengo familia, me van a despedir y no te puedo llevar porque acá está toda la gente que te favorece, tal vez me vayan a hacer daño. Estos estaban muertos de miedo, mientras que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Estaban llenos de celos, de temores y de corazones sospechosos para asesinar incluso. Vamos a ver la acusación que hace el sumo sacerdote delante de ellos. En el versículo 27 al versículo 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Si tomas nota y si eres observador, me gustaría que me digas de qué tres cosas los están acusando, ¿no? El sumo sacerdote los está acusando de tres cosas. ¿Cuáles serían? Obviamente acá hay una arrogancia tremenda, ¿no? El sumo sacerdote sí tiene autoridad, pero no tiene la decencia. El sumo sacerdote sí tiene la autoridad que se le ha otorgado, pero no tiene la moral de imponerse. ¿Sabes por qué? Porque ha faltado en todos los colores, tonos y medidas, ¿ok? La honestidad para trabajar. Qué importante es que no solo te acompañe el cartón que demuestra que tú estás capacitado, sino que tengas la capacidad moral para poder decir cosas, ¿no? Como dice Pablo en Romanos, ¿no? Tú que dices que no mientan, mientes. Tú que dices que no roben, robas, ¿no? Y acusa a los creyentes de esta hipocresía. Y este es el corazón del sumo sacerdote, un corazón realmente hipócrita. Ya sabes cuáles son esas tres cosas. Para ayuda tuya le he puesto tres colores distintos, mira.
para que puedas observarlo, pero obviamente ponlo en tu Biblia. La primera acusación es de insubordinación. ¿Cómo? Sí, insubordinación. Ellos le dicen, ¿no les dijimos que no prediquen más en ese nombre? Ni siquiera se atreve a decir en el nombre de Jesús, ¿no? No les mandamos que no enseñen en ese nombre. Así que esto es verdad, él se lo dijo. Pero también es verdad, como leímos en la introducción, que los apóstoles Pedro y Juan en ese caso dijeron, no vamos a dejar de obedecer al Señor. Y vamos a decir todo lo que hemos oído y hemos visto. Vamos a seguir predicando. Pero el sumo sacerdote daba por hecho de que él había mandado algo y tenía que obedecérsele. Así que ellos son unos insubordinados. Técnicamente esto es verdad. Pero también es verdad que los apóstoles no estaban hablando en el nombre del sumo sacerdote. Ellos estaban hablando en alguien que estaba sobre el sumo sacerdote, que es el Señor. Así que primera acusación, insubordinación. Toma nota porque Pedro va a responder a estos 3 puntos. Ok, a estos 3 puntos. La segunda es de falsas enseñanzas. El sumo sacerdote estaba acompañado de los saduceos. ¿En qué no creían? Milagros. No creían en resurrección. No creían en los ángeles. ¿Qué estaban predicando ellos? A Jesucristo resucitado. ¿Qué lo acompañaban? Señales y milagros. ¿Quién los había soltado de la cárcel? Un ángel. O sea, todo lo que ellos no creían, los apóstoles estaban haciendo. Entonces decían, esto es una enseñanza equívoca, esto es un error, ellos no deben enseñar más a Jesucristo resucitado. Entonces los están acusando de su doctrina errática. Pero es otro error, porque si el sumo sacerdote, como ya hemos dicho, viera el Antiguo Testamento y comparara lo que está sucediendo con lo prometido por Dios, vería que lo que ellos están enseñando era el cumplimiento de la doctrina de Dios. Entonces no es errática, es verdad. El errático es el sumo sacerdote, pero quien tiene la autoridad, los está acusando, ¿no? Están llenando Jerusalén con vuestra doctrina. Y lo último es implicarlos de la muerte de Jesús, porque dice en el versículo 28, ¿no? Al final, y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Esto es una hipocresía absoluta, ¿no? ¿No fue el sumo sacerdote quien orquestó la muerte de Jesús? Claro que sí. Incluso, ¿no? Le pagaron a Judas para que traicionara a su maestro, ¿no? A Pilatos lo motivaron para que él crucificara a Jesús. Y Pilatos sabía que lo hacían por celos y envidia, es lo que dice los evangelios. Así que realmente sí son los culpables, ellos son los implicados principales de la muerte de Jesucristo. Otra cosa que llama la atención aquí es que, si te das cuenta, el sumo sacerdote no pregunta lo evidente, no pregunta lo obvio. O sea, lo primero que tuvo que haber preguntado es, hey, ¿cómo escaparon de la cárcel? ¿Quién los sacó? ¿Cómo salieron? Pero ¿sabes qué? Ellos no estaban preocupados en encontrar más argumentos con los cuales luchar. Ellos querían simplemente acabar con esto. Mataron a Jesús. Ahora están persiguiendo a la iglesia. Y 2 capítulos más adelante encontraremos que tienen un primer mártir de la iglesia. Esto es terrible porque el Señor les está dando oportunidad a los judíos de que escuchen el evangelio. Va a llegar el punto en que por la persecución Dios va a decir, basta, ya fue con Jerusalén. Ya nadie más se va a convertir acá. Tienen que salir. Van a irse a todo el mundo. Es casi como lo que nos está pasando en nuestra iglesia. Estábamos en Barranco bien cómodos en nuestro teatro y en nuestro local, ahí acomodándonos cada vez mejor, y de repente todo se cerró. Y ahora se están abriendo un local en Chorrillos, y ahora estamos orando acá en Barranco, y quién sabe qué más quiere hacer. De repente Dios está comenzando a motivar que salgamos y sigamos predicando a todas partes. El plan de Dios es siempre que su reino sea expandido, pero llegará el punto en Jerusalén que Dios dejará de hablar a Jerusalén y a los judíos y solo hablará a través de la iglesia. Es que el tiempo se le va a acabar. No dejes que el evangelio se corte en tu vida. Permite que Dios siga hablando. Conviértete hoy mismo. Deja todo pretexto, porque pretexto siempre va a haber para no venir a Dios. Tal vez un mal testimonio, alguien que te habló mal, te dio un mal testimonio de un cristianismo errático.
Y tú dirás, todos son unos hipócritas. No, yo sí conozco verdaderos cristianos que luchan con su carne, que hacen la voluntad de Dios, hermano. Sí, es cierto que hay muchos cristianos que han fallado, que fallan, que son hipócritas, o algunos se llaman cristianos y verdaderamente nunca se han arrepentido de Jesucristo. Cuando tú los llamas a hacer la voluntad de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso me habla de un corazón que realmente no se ha convertido a Dios, porque el que se convierte a Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Y si tú eres creyente o te llamas creyente, pero no te gusta obedecer a Dios ni su voluntad, verifica tu conversión. Verifica si realmente has reconocido tu pecado y te has arrepentido y estás agradecido a Dios. Porque si no es así, de repente no eres creyente. Como has crecido en un mundo cristiano, de repente crees que tienes, como tienes costumbres cristianas, entonces crees que eres cristiano, pero no lo eres. Tal vez necesitamos ser refrendados con nuestra carne y nuestro pecado hoy día, nuestra tibieza, y salir de nuestro letargo cristiano, porque Dios está buscando una generación poderosa. La iglesia del último siglo va a ser una iglesia caracterizada por ser poca pero poderosa. Y nosotros, dice, y la doctrina tiene que ser sana. Estamos predicando la palabra de Dios todo el tiempo que podemos, y Dios te está llamando a que vengas a Él para que hagas la voluntad de Dios. Sí, hoy día es el mejor día para, si eres cristiano y estás en tibieza, regresa al Señor. O si de repente pensabas que eras cristiano, pero andas en la carne, entonces nunca fuiste cristiano, pues hermano. Porque un cristiano no disfruta la carne. Un cristiano pelea contra su carne, le cuesta pecar. Entonces te falta arrepentirte honestamente y dejar toda tu carnalidad hoy día y seguir al Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo va a responder Pedro? Oh, sí, sumo sacerdote, tenías razón, mira, sí, pues, tú me dijiste que me calle, pero no pude evitarlo porque soy cristiano. Y, no, pues, ya voy a dejar de hablar para que no me metas a la cárcel. ¿Cómo crees que responde Pedrito y los apóstoles? O sea, evidentemente Pedro está representando a los apóstoles que están presos en este instante. Veamos pues la confrontación, porque es lo que Pedro va a hacer, una confrontación ante la acusación, primero, de insubordinación. Él les va a decir, respondiendo Pedro y los apóstoles, o sea, Pedro representando. Dijeron, porque es en plural, son todos los apóstoles. Es necesario, y es la misma frase que les dio en la vez anterior. Es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Pedro muestra una convicción absoluta de su fe y su credulidad en el Señor y que no se va a mover de predicar. Él ha visto a Jesucristo haciendo sanidades, guiando, enseñando, predicando. Él es el Hijo de Dios, lo vio transfigurado, lo vio lleno del poder del Espíritu Santo. Dios lo vio padecer, lo vio morir, lo vio resucitar de entre los muertos, lo vio ascender al cielo y recibió las promesas que Él le dio. ¿Qué más? Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho carne y Él es discípulo suyo. Y entonces, si Él es Dios y me ha mandado a predicar el evangelio y tú me dices que me calle, no me voy a callar, sumo sacerdotito. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y espero que esta también sea tu convicción personal. De no seguir solamente lo que la gente te diga. La gente tiene una corriente por tiempos, por épocas, por situaciones difíciles y se generan costumbres y hábitos que todo el mundo perdona y todo el mundo acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura lo dice, ¿no? O está de moda, ¿no? Entonces, si es así, yo me acoplo. No. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la cultura no puede definir quién soy y cómo me voy a comportar. Correcto. Si la cultura de nuestro tiempo dice que ahora puede ser homosexual y puede ser bisexual, trisexual, y ahora hay toda esta mezcolanza de nombres que ya están y se entienden, hay una infinidad de nombres, ¿no? Que eres hombre pero te crees mujer, pero naciste mujer y entonces te vistes como hombre para no sentirte mujer y le ponen un nombre a eso. Y entonces pues ya, tú quieres ser eso. Perdón, la Biblia habla de que Dios creó al hombre y la mujer. Yo no puedo dejarme llevar por el sistema de este mundo. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a seguir? Y Dios quiera que no nos corten el programa por lo que acabo de decir, porque lo cortan, ¿no? Pero es que es lo que dice Dios. Dios nos dice parámetros para la vida, parámetros incluso ¿para qué? Para vivir nosotros como creyentes en un mundo pagano. Así vivió Lot, así vivió Noé, en un mundo pagano, pero ellos fueron obedientes a Dios.
así. Y tú estás llamado a ser obediente a Dios y no al sistema del mundo, ni lo que digan en el mundo para que todos nos sintamos bien. Lo siento, porque no puedo obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que ante la acusación de insubordinación, lo siento, sumo sacerdotito, no te puedo obedecer, no lo voy a hacer. Y ante la acusación de la muerte de Jesús, ante esa acusación, Pedro los culpa a ellos. Dice, sí, ustedes lo mataron. Y Dios, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien ustedes quisieron, mataron, lo colgaron en un madero. Jesús lo resucitó, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó, Dios lo levantó, lo puso como líder. Y ustedes lo mataron. Ahora, él utiliza una frase madero. ¿Te has dado cuenta que no dice cruz? Porque Pedro está citando el Antiguo Testamento cuando habla que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cuando fue escrito ese texto no existía la cruz. La cruz todavía viene años antes de los romanos con los griegos. Y los griegos pues lo desarrollaron como una tortura y los romanos lo pusieron al máximo esplendor de dolor y angustia para justamente apaciguar las rebeliones. De manera pública crucificaban a las personas en una madera cruzada, en una madera en cruz, en X, como quieras. Al final terminaba siendo espantosa esa muerte. Y entonces en el Antiguo Testamento era cualquier madera, no importa cuál sea. ¿Y qué ocasionaron los líderes religiosos? Que crucificaran a Jesús. Movieron a la gente y dijeron, díganle que lo crucifiquen, queremos a Barrabás, a este no, crucifíquenlo. Que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Todavía tuvieron el desparpajo de anunciar y decir. Wow, Pedrito sí que estaba predicando. Pero si te das cuenta, Pedro está diciendo el mismo mensaje que siempre da, ¿no? Dios envía a Jesús, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y no queda allí. Ante la acusación de las falsas enseñanzas, Pedro va a continuar y va a decir, ante Dios, a Jesús, Dios ha exaltado, lo ha puesto sobre todas las cosas, ¿no? Con su diestra, ¿no? Por príncipe y salvador. Dios lo ha exaltado con su mano poderosa. La diestra es sinónimo de poder en el Antiguo Testamento. Dios dice que protege a Israel con su mano poderosa, con su diestra de justicia. Así que la diestra de Dios es sinónimo de poderío. Así que Dios con todo su poder exalta a Jesús y lo pone sobre todos. Acá habla príncipe. Es decir, Él es el rey sobre todas las personas y también como salvador. Él es el salvador del mundo, ofrecido al mundo, pero solamente son salvos aquellos que reciben el mensaje de salvación. ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Ya le has entregado tu vida al Señor? Pues fe y arrepentimiento es lo que necesitas hoy día para que recibas la salvación en Cristo Jesús. Porque mira lo que dice, para dar a Israel en este instante, ¿no? Primeramente son salvos los de Israel y después los demás. Para dar a Israel dos cosas, arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué se genera el arrepentimiento? Porque si ha sido expuesto el pecado se expone, yo digo soy culpable y entonces ¿qué necesito? Pedir perdón de pecados. No existe perdón si no hay arrepentimiento y no hay arrepentimiento si no hay reconocimiento y no hay reconocimiento si eres víctima. Si siempre eres la víctima, si siempre lo que te pasa es porque los demás te hacen, entonces no hay arrepentimiento ni perdón de pecados y vas a morir en tus pecados. De repente, de manera justa, estás resentido, resentida. Deja tu resentimiento, deja tu amargura, deja tu hipocresía, deja tus celos, tus envidias, que es lo que los embargaba a ellos y no los deja ver que necesitan arrepentirse. Tienen todas las pruebas, el sumo sacerdote, el concilio, los ancianos, los jefes de la guardia, el jefe de la guardia, todos están allí y tienen las pruebas delante de ellos y Pedro las está evidenciando. Deben arrepentirse para perdón de pecados, para que sus pecados sean limpiados. ¿Te das cuenta? El mensaje de Pedro es abrumador. Ahora, si les queda dudas, entonces Pedro les va a hablar de los testigos. Para que tengan toda la evidencia completa, nosotros somos testigos de estas cosas. Somos testigos de que Jesucristo resucitó, venció la muerte. Hay más de 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado, vivito y coleando, como dicen por allí. Y predicó, enseñó, comimos con él, estuvimos con él y luego ascendió al cielo. Superman le quedó pequeñito, él ascendió verdaderamente y literalmente. Superman en las películas usa arnés, Jesús no necesitó arnés, él voló literalmente, venció la gravedad. Él tiene poder sobre todas las cosas, él es príncipe, salvador, rey, señor.
Y como testigo también está el Espíritu Santo. También dice, como testigo el Espíritu Santo. Y esto evidencia que el Espíritu Santo es una persona, porque una sensación, una emoción, un poder, un fluir de energía no puede ser testigo. Solamente una persona lo puede ser, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Padre envía al Hijo y el Hijo es resucitado, y el Espíritu Santo como testigo se ha quedado con la Iglesia para dar fe y evidencia de la resurrección de Jesucristo y que nosotros hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice la promesa acá? Pedro dice y añade, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Eres diferente a los que están a tu alrededor porque el Espíritu Santo te impulsa a la justicia, a la verdad, te impulsa a hacer lo correcto? ¿Estás viviendo una vida apasionada por Dios o una vida enclenque, vacía, tenebrosa, llena de envidia, celos, codicias? Porque los que hemos venido al Señor pagamos el precio de ya no satisfacer nuestra carne, pero Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que more en nosotros y haga su voluntad en nosotros. Estamos con el tiempo en contra, así que vamos a acabar con esta lectura. Finalmente, no hay peor ciego que el que no quiere ver, la ceguera del concilio. Primero, hay una reacción de la asamblea. Oyen ellos estas cosas y se enfurecen y quieren matarlos. Estos líderes espirituales, estos no serán los del ejército, eran los líderes espirituales. Quieren matar. Están locos. La palabra enfurecer acá que se utiliza es como que fueron cortados. Cuando eres confrontado por tu pecado, o te arrepientes, o entonces te quieres defender para que te dejen vivir en tu carne. La luz vino a este mundo, dice el Evangelio de Juan, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y aborrecieron la luz y le dieron la espalda a la luz para que no sean descubiertos sus pecados. Y es así como queremos andar muchas veces. Por eso es que andamos enojados con los cristianos, andamos enojados con los creyentes, porque ellos andan anunciando el pecado y el perdón de ellos. Y entonces yo me veo reflejado en mi pecado y que Dios me está iluminando el pecado y no quiero eso. Quiero andar en mi pecado. Por eso es que me enfurezco, me pongo encolerizado contra los que hacen la palabra de Dios. Si sientes esto en contra tuya, ya sabes por qué es. Ok, entonces viene la intervención de un anciano respetado, ¿no? ¿Quién entra acá? Este anciano se llama Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Este personaje era una persona ilustre en realidad, y fue el maestro de Pablo, ¿no? Quien antes era Saulo de Tarso. Y era uno de los sabios conocidos en esa época, tanto así que todo el mundo lo escuchaba, aún fariseos, porque él era fariseo, ¿no? Lo único que tenía común Gamaliel con los apóstoles es que sí creían en la resurrección. Los fariseos hacían esto. Era un doctor de la ley venerado. Él mandó que sacasen a todos los apóstoles para conversar un momentito. Y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado lo que van a hacer. Y entonces él va a apelar a la historia para poder sustentar algo. Va a decir que no se olviden del pasado y va a mencionar a dos personajes. Uno es Teudas y el otro es Judas Galileo. Lo he puesto en dos colores acá para que los diferencien. No, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, correcto. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Todos los que le obedecían fueron totalmente dispersados. Así que quienes se levantaron acá fueron dos caudillos, que cuando murieron, toda su filosofía y toda su corriente se dispersó. ¿Cuál es entonces la reflexión y el consejo de Gamaliel, este hombre sabio? Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, entonces así como Judas y como Teudas, se va a desvanecer, pues. Mas si es de Dios, no lo podrán destruir. No sea que tal vez se hallen luchando contra Dios. Esto suena muy sabio. Tomemos la historia y veamos, ¿no? Y si pasa lo mismo, entonces pues no pasó nada. ¿No? Dejemos que la historia lo diga todo. Y si nos equivocamos, tomamos manos, pues. O de repente, si es de Dios, ay, no vaya a ser que estemos en problemas.
No estoy de acuerdo con Gamaliel, yo estoy distante, lejos, ¿no? Como un tiro de piedra de ser tan sabio como él, pero no estoy de acuerdo con él en este sentido, que Gamaliel tuvo la gran oportunidad de conducir a todo el concilio a la verdad. Habían evidencias más que suficientes para ir a las escrituras y verificar que lo que pasaba era verdad. Y él tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando. Él había visto a Jesús, había visto sus obras, sus milagros, la predicación de su resurrección, la obra del Espíritu Santo y todos los tenores que habían en las predicaciones para él poder evidenciar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero Gamaliel no quiso creer y redujo a Jesús al nivel de un caudillo. Y le dijo, si es como ellos no va a pasar nada. Gran y craso error. Así que lamentablemente la mala conducción de este líder espiritual va a ocasionar que haya una decisión fatal en el concilio. Ellos no van a querer creer. Y deciden castigar a los apóstoles. Y convinieron entonces con él. Y llamando a los apóstoles, ¿qué hicieron? Los azotaron, y esto no fue un azote como 2 palitos en la espaldita, los hicieron sangrar. Ellos salieron de este lugar ensangrentados, adoloridos. Yo no sé si alguna vez te ha caído un piedrón, a mí una vez me cayó un piedrón, o te ha caído palos encima del cuerpo, cadenas en el cuerpo. Pero después de esto le dijeron, será suficiente, los vamos a amenazar, los vamos a intimar que no hablen más en el nombre de Jesús, y entonces los liberaron. Bueno, con esto ellos dijeron, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, vamos a ver la convicción de los creyentes, ¿no? La convicción de los creyentes es que ellos salieron de la presencia del concilio como tristes, adoloridos. Nunca más predico, nunca más hablo, porque cada vez que hablo me va mal, cada vez que predico la gente me insulta, se van, ya me han sacado de los grupos de WhatsApp, ya no me aman, ya no me quieren, ya no me envían flores ni fruta. Se olvidaron de mí. ¿No? Mi familia ya no me quiere invitar a las reuniones porque siempre que les hablo de Cristo ya me tienen como ¿cómo se llama? El que no me quieren escuchar, ¿no? El radical, ¿no? El intolerante. Entonces ya no queremos predicar. ¿Qué hicieron ellos? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días se fueron corriendo de Jerusalén, dice acá, y se apartaron de la obra de Dios. No, todos los días, en 2 lugares, en el templo, y añadieron las casas, ¿no? Por las casas no cesaban de enseñar. Mira, todos los días seguían con sus marcas en la espalda, tal vez en el pecho, con las llagas, ¿no? Todavía predicaban a Jesucristo, predicaban al Señor Jesucristo de todo corazón. ¡Wow! Es realmente sorprendente. ¿Qué te motiva en tu vida a hacer las cosas? ¿Los celos o el amor? ¿Qué te motiva a ti a hacer las cosas que estás haciendo todos los días en tu vida? ¿Estás enceguecido por todo lo que haces o estás siguiendo la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas en tu vida? ¿Cuál es la motivación en tu vida para reaccionar cuando te hacen algo? ¿Es el amor a Dios? ¿Predicar la palabra? ¿O es los celos, la envidia, la codicia? Tú decides a quién vas a seguir y cómo lo vas a hacer. Tú decides cómo vas a transcurrir el resto de tus vidas, de tu vida. Cómo vas a transcurrir el resto de tu vida. Dios te guíe, te guarde y te bendiga, y Dios permita que no sufras cárcel ni padecimientos por causa de Cristo, para que sufras dolor y angustia. Pero si por causa de Cristo el malo decide hacer cosas malas contra los creyentes y tenemos que pagar algún precio, pues paguémoslo. Porque hemos sido llamados a ser testigos, mártires de Jesucristo, y a dejarlo todo por la voluntad de Él. ¿Estás dispuesto a ser obediente? ¿Tu motivo es el amor a Dios? ¿Realmente? Entrégale hoy día tu vida al Señor, entrégale tu corazón a Dios y deja que el Señor haga su voluntad completa en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Señor, entregamos nuestras vidas y nuestros corazones a ti. Sé tú, Señor, en medio de nosotros y haz tu voluntad en nuestro corazón. Somos defectuosos, pero tú quieres salvarnos y sacarnos, Señor, de la penuria, de la angustia de nuestra alma, en la cual padecemos y morimos cada día un poquito.
reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y te entregamos nuestras vidas para ti. Queremos nacer de nuevo y vivir contigo para siempre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén.